¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué un simple pensamiento es capaz de cambiar todo tu cuerpo? No es una exageración, es una realidad biológica. Y hoy quiero invitarte a algo muy sencillo, casi un juego, pero con un enorme poder revelador. Te propongo que hagamos juntos un pequeño experimento. Imagina por un instante que estás delante de una persona a la que amas profundamente. Tal vez sea un hijo, una pareja, un amigo del alma, alguien que ha sido un faro en tu vida. Visualiza su sonrisa, su mirada, la calidez de su presencia a tu lado. Date un momento para sentirlo de verdad, como si estuviera aquí contigo. Ahora observa qué sucede dentro de ti. Quizá tu respiración se hace más suave, como si el aire encontrara un camino más amplio para entrar en tus pulmones. Puede que tu corazón empiece a latir con un ritmo más sereno, menos apresurado. A lo mejor notas una ligera expansión en el pecho, una sensación de apertura, de alivio, de bienestar. Y lo llamativo es que todo eso no viene de fuera, nace de dentro de ti. Es tu propio organismo respondiendo a un simple acto de tu mente. Imaginar. Cambiemos ahora de escena. Imagina que caminas solo por una calle oscura y casi desierta. El silencio es denso. De pronto, escuchas un ruido detrás de ti. No sabes qué es, pero tu mente, muy rápida, proyecta la posibilidad de un peligro. Ni siquiera hace falta que veas nada. Solo imaginas. Y, sin embargo, ¿qué ocurre entonces en tu cuerpo? El corazón se acelera como si tuvieras que salir corriendo. Los músculos se tensan, se preparan para luchar o huir. La respiración se agita, se vuelve corta, entrecortada. Todo tu organismo entra en estado de alerta máxima. Y lo extraordinario, casi desconcertante, es que en ninguno de los dos casos había una realidad externa tan clara. No había un abrazo real ni un peligro real delante de ti. Era la mente, tu mente, la que estaba generando la respuesta del cuerpo. Un simple cambio en las imágenes internas. Y el cuerpo obedece. Esto nos revela algo de una importancia enorme. Cada pensamiento que tienes no es neutro. Cada pensamiento que atraviesa tu mente desencadena una cascada de reacciones en tu organismo. En cuestión de milésimas de segundos se liberan hormonas. Se disparan impulsos eléctricos que viajan a través del sistema nervioso. Se generan moléculas que activan o desactivan procesos en tus células. Tu cuerpo está constantemente escuchando lo que tu mente piensa e interpreta. Y aquí aparece una pregunta que puede transformar tu manera de ver la vida. Y si te dijera que tu mente no solo puede enfermar tu cuerpo, sino también poner en marcha sus fuerzas de sanación, y si el mayor poder curativo que posees no está únicamente en una pastilla, en una intervención o en una técnica externa, sino en tu manera de pensar, de sentir y de vivir. Y si dentro de ti hubiera un poder dormido, esperando a ser entrenado y despertado, no estamos hablando de magia, ni de autoengaño, ni de negar la medicina convencional. Estamos hablando de ciencia, de una ciencia que la medicina moderna, apoyada en la neurociencia y en la psiconeuroinmunología, empieza a reconocer cada vez con más claridad. Durante años, como cirujano, vi cuerpos que se recuperaban de manera sorprendente, pacientes que superaban pronósticos muy desfavorables, personas que, contra todo cálculo, encontraban una fuerza interior que nadie esperaba. Yo me hacía siempre la misma pregunta: ¿qué marca la diferencia entre quienes se hunden y quienes, aun en medio de la dificultad, se levantan? Y una y otra vez aparecía la misma respuesta: su mente, su actitud,
la forma en la que interpretaban lo que estaban viviendo. No podían cambiar el diagnóstico, pero sí podían cambiar la forma de relacionarse con él. Y ese cambio no era solo emocional, era biológico. Déjame compartir contigo un ejemplo clásico en la ciencia médica: el efecto placebo. Cuando a un paciente se le administra una sustancia inactiva, sin ningún principio activo, pero él cree firmemente que es un medicamento eficaz, el cuerpo responde como si lo fuera. La presión arterial baja, el dolor disminuye, el ánimo mejora, el sistema inmune se fortalece. ¿Quién produjo ese cambio? No fue la sustancia, porque era neutra. Fue la mente del paciente la que activó sus propios recursos de sanación. Es como si, al creer, encendiera un interruptor interno. Existe también el efecto contrario, igual de real, el nocebo. Cuando alguien está convencido de que algo le hará daño, aunque objetivamente sea inocuo, su cuerpo reacciona como si realmente estuviera siendo atacado. Se descompone, se altera, se bloquea. La misma mente que puede abrir puertas a la curación puede también encadenarnos a la enfermedad. Si vive atrapada en el miedo y la desconfianza, amigos, esto nos introduce en un territorio verdaderamente fascinante. Un lugar donde la biología y la psicología se encuentran, donde los pensamientos se convierten en química y las emociones escriben mensajes en nuestras células. No es una metáfora poética, es literalmente así. Lo que piensas y sientes modifica la forma en que tu cuerpo funciona. Y entonces surge la gran pregunta que da sentido a este encuentro. ¿Podemos entrenar nuestra mente para que se convierta en una aliada en la sanación de nuestro cuerpo? ¿Podemos despertar conscientemente ese poder de curación interna que tantas veces dejamos dormido? La respuesta, desde la ciencia y desde la experiencia, es sí. Y no es un sí teórico, es un sí práctico. En este viaje que hoy comenzamos juntos, quiero mostrarte cómo hacerlo. No a través de teorías complicadas que se olvidan a los 5 minutos, ni de promesas vacías que solo generan frustración, sino con prácticas sencillas, concretas, al alcance de cualquiera, que pueden transformar tu manera de vivir desde dentro hacia afuera. Porque lo que está en juego no es solo tu salud física, es tu energía diaria, es tu alegría, es tu capacidad de amar, de crear, de relacionarte y de disfrutar de la vida con plenitud. Este vídeo es, en realidad, una invitación a descubrir que dentro de ti existe una fuerza inmensa, una capacidad de regeneración y equilibrio que quizá aún no has aprendido a entrenar. Una fuerza que puede devolverle a tu cuerpo lo que ha perdido: serenidad, estabilidad, vitalidad. Ese poder de sanación está ahí, esperando a que tu mente deje de ser una fuente constante de alarma y se convierta en un canal de confianza. Y todo comienza aquí, en la mente, en ese espacio invisible donde se originan tus pensamientos, tus miedos, tus esperanzas y tus decisiones. Si decides permanecer conmigo, paso a paso te voy a guiar en este recorrido. Vamos a explorar cómo tu mente puede pasar del estado de alarma que tanto nos desgasta a un estado de calma profunda que abre la puerta a la reparación y a la sanación. Irás conociendo herramientas para dialogar contigo mismo de una manera mucho más constructiva. Aprenderás a usar la respiración, la gratitud, el descanso y la calidad de tus relaciones como aliados de tu salud. Y comprenderás por qué lo que ocurre en tu intestino afecta directamente a tu cerebro y a tus emociones. Y cómo esa comunicación bidireccional forma parte esencial de tu capacidad de sanar. Así que vuelvo a preguntarte,
Ahora, con una conciencia un poco más amplia, estás dispuesto a entrenar tu mente para darle a tu cuerpo la oportunidad real de sanar. ¿Quieres despertar ese poder de sanación que ya habita en ti? Si la respuesta es sí, acompáñame. El viaje no empieza afuera, empieza dentro de ti. Y empieza ahora. Cuando hablamos de la salud, casi de manera automática, dirigimos la mirada hacia el cuerpo. Pensamos en el corazón que late sin descanso, en los pulmones que se expanden y se contraen, en los huesos que nos sostienen, en la digestión que nos alimenta desde dentro. Y claro, es cierto, el cuerpo necesita cuidados concretos. Necesita una buena alimentación, movimiento, descanso, sol, agua. Pero hay algo que olvidamos con demasiada facilidad, algo que permanece siempre ahí, silencioso, y que sin embargo dirige la sinfonía completa de nuestra biología, la mente. La mente no es una nube abstracta separada de lo físico. La mente es movimiento, es un flujo incesante de pensamientos, emociones, percepciones, memorias, interpretaciones. Y cada uno de esos estados, aunque parezcan invisibles, se traduce en señales bioquímicas reales que viajan por todo el organismo como mensajeros que informan a cada célula sobre el clima interno en el que estás viviendo. Imagina, por ejemplo, que estás a punto de realizar un examen decisivo o de dar una conferencia importante. Observa lo que ocurre. Las manos empiezan a sudar. El estómago se cierra como si hubiera olvidado cómo digerir. La boca se seca. El corazón golpea con fuerza en el pecho. ¿Quién dio la orden? No fue lo que comiste. No fue un virus. No fue un peligro externo real. Fue tu mente. Fue la interpretación que hiciste de la situación. Ese pequeño acto interno desencadena una cascada fisiológica inmensa. Este ejemplo tan cotidiano revela una verdad profunda. La mente y el cuerpo no son dos entidades separadas, son un único sistema interdependiente. Cuando uno cambia, el otro responde. Durante décadas, la medicina se enfocó casi exclusivamente en lo físico, en las estructuras, en los órganos, en los síntomas. Y la mente se consideraba algo secundario, algo emocional, casi irrelevante en los procesos de sanación. Pero hoy sabemos, gracias a la neurociencia, la psiconeuroinmunología y la biología molecular, que esa separación nunca existió en realidad. Hoy sabemos que los pensamientos y las emociones modifican el comportamiento del sistema inmunológico, la intensidad de las hormonas, la calidad del sueño, la respuesta inflamatoria del cuerpo. Cuando sentimos miedo, se activa el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Aumenta el cortisol, se eleva la presión arterial, los músculos se tensan como si tuvieras que correr. El sueño se fragmenta y el sistema inmunológico se debilita. En lugar de reparar, el cuerpo se desgasta y, por el contrario, cuando sentimos calma, cuando experimentamos gratitud, alegría o amor auténtico, se activan circuitos completamente distintos. Aumenta la serotonina, la oxitocina, suaviza el sistema, la presión se regula, la digestión mejora, la inflamación disminuye y la capacidad del cuerpo para reparar tejidos se potencia. No es poesía, no es pensamiento mágico, es biología, es ciencia actuando dentro de ti en cada instante. Quizá te sorprenda saber que cada célula de tu cuerpo tiene receptores capaces de escuchar el clima emocional en el que vives. Si tu mente habita en un estado de amenaza constante, las células reciben el mensaje de que el entorno no es seguro.
y entonces apagan funciones de crecimiento, de reparación, de regeneración. En cambio, cuando la mente percibe confianza, seguridad, conexión, esas mismas células abren programas de vitalidad. Es como llevar dentro un interruptor que te coloca en modo defensa o en modo sanación. Y ese interruptor responde a tu mente. Y esto no es un descubrimiento moderno. Las antiguas tradiciones médicas ya intuían esta unidad, desde la medicina china hasta la filosofía griega. Siempre se habló del vínculo inseparable entre lo que la persona vive por dentro y lo que manifiesta por fuera. Hipócrates, el padre de la medicina, decía: no hay enfermedades, hay enfermos. Con ello quería decir que cada síntoma está ligado a una historia, a una emoción, a una forma de estar en el mundo. Hoy, la ciencia no hace más que confirmar lo que los sabios ya sabían. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que imaginamos, deja huellas medibles en el organismo. Un estudio muy conocido mostró que personas que meditaban apenas 10 minutos al día durante 8 semanas experimentaban cambios en la actividad de genes relacionados con la inflamación y la respuesta inmune. 10 minutos. No una hora. No un retiro espiritual. 10 minutos fueron suficientes para empezar a cambiar la biología. Otro estudio demostró que pacientes con problemas cardiovasculares que cultivaban la gratitud y el optimismo no solo se sentían mejor, sino que tenían menos reingresos hospitalarios y una recuperación más rápida. Es decir, la mente no observa a distancia. La mente participa activamente en tu salud. Y esto tiene implicaciones inmensas. Significa que no estamos condenados a ser víctimas de nuestras circunstancias. Más allá de los genes, más allá de la herencia, más allá del diagnóstico, existe un margen de libertad, un espacio en el que, entrenando la mente, podemos influir en el curso de nuestra salud. A veces alguien me pregunta: Mario, entonces todo está en mi cabeza. Y yo siempre respondo lo mismo: no, no todo está en tu cabeza. Pero tu cabeza influye en todo. Influye en tu corazón, en tu intestino, en tu inmunidad. Influye en la forma en que tus células se comunican, en cómo te reparas, en cómo envejeces. Por eso, comprender esta relación no es un lujo intelectual, es una necesidad vital. Es la base para recuperar el control sobre nuestra vida. Piénsalo un instante. Si cada día estás bajo una tormenta de pensamientos negativos, de preocupación, de crítica, tu cuerpo lo sufre, baja tu energía, se apaga tu creatividad, disminuyen tus defensas. Pero si aprendes a generar estados mentales más constructivos, aunque lo externo permanezca igual, tu biología comienza a alinearse con la salud. Esto no significa negar la realidad, ni mirar hacia otro lado. Significa reconocer que, además de los problemas, tienes recursos internos, que no eres solo víctima de lo que te ocurre, sino también creador de cómo lo interpretas y cómo respondes. Y esa diferencia, pequeña en apariencia, es la frontera entre el desgaste crónico y la posibilidad real de sanar. Por eso este tema no es simplemente interesante. Es crucial, porque cada uno de nosotros lleva un laboratorio invisible dentro de sí. Un laboratorio donde los pensamientos son sustancias químicas, las emociones son moléculas y las creencias son programas que moldean el cuerpo. Y la buena noticia es que podemos aprender a dirigir ese laboratorio. Podemos entrenar la mente para que deje de ser una fábrica de estrés y se convierta en una fuente de equilibrio y salud. Para entender cómo hacerlo, necesitamos mirar al cuerpo con otros ojos,
como el sistema extraordinario que sostiene todo nuestro ser y responde, segundo a segundo, a aquello que tu mente le comunica. Y para comprender realmente cómo funciona todo este proceso, necesitamos dirigir la mirada hacia el cuerpo, ese sistema extraordinario que sostiene nuestra existencia y que muchas veces damos por sentado. El ser humano habita un cuerpo maravilloso, finamente diseñado para sobrevivir, adaptarse y responder con precisión casi milimétrica a los desafíos del entorno. Y dentro de esa maquinaria viva existen dos grandes modos de funcionamiento, dos estados que determinan no solo nuestra salud, sino también nuestra energía, nuestra claridad mental y nuestra capacidad de vivir plenamente. El estado de alarma y el estado de calma. Permíteme que empecemos por el primero. Imagina que caminas por un bosque y de pronto aparece un oso frente a ti. En ese instante, tus ojos captan la información y envían el mensaje al cerebro. El cerebro interpreta peligro. Y en cuestión de segundos, se activa un programa ancestral que ha permitido la supervivencia de nuestra especie durante miles de años, la respuesta de lucha o huida. El corazón late con fuerza para enviar sangre a los músculos. Los pulmones se expanden para captar más oxígeno. Los músculos se tensan, preparados para correr o defenderse. La digestión se detiene porque, en ese momento, asimilar nutrientes no importa. Lo imprescindible es sobrevivir. El sistema inmunológico se apaga temporalmente y el cuerpo moviliza todos los recursos hacia la acción inmediata. Este mecanismo lo dirige una hormona fundamental, el cortisol. El cortisol funciona como una sirena interna que pone en marcha todos los sistemas de emergencia del organismo. Y, en ese contexto, es una aliada maravillosa. El estado de alarma es útil, necesario y, en ciertas circunstancias, salva vidas. El problema no es el estado de alarma en sí, sino lo que ocurre cuando lo que debía durar unos minutos se convierte en nuestra forma habitual de vivir, cuando ya no hay un oso frente a ti, pero tu mente sigue generando la sensación de amenaza. Cuando los depredadores ya no son reales, sino simbólicos. Un correo electrónico que temes abrir, una deuda que te preocupa, una conversación que evitas, un recuerdo que te persigue. Y entonces el cuerpo queda atrapado en un círculo de tensión continua. Cuando esto ocurre, el cortisol permanece elevado. La presión arterial no desciende. Los músculos no se relajan. El sueño se fragmenta. La inflamación aumenta. La mente se vuelve más reactiva, menos creativa, menos clara. Y poco a poco, lo que era un mecanismo de protección se transforma en un motor silencioso de enfermedad. No es casualidad que tantas personas sufran ansiedad, insomnio, problemas digestivos, fatiga crónica o dolores persistentes. Hemos entrenado a nuestro cuerpo a vivir como si estuviera en guerra, aun cuando no existe un enemigo real. Y aquí quiero hacerte una pregunta esencial. ¿Te reconoces en este estado? ¿Sientes que, aunque no estés en peligro, tu cuerpo vive como si algo pudiera derrumbarse en cualquier momento? Si es así, no te culpes. No se trata de juzgarte, sino de reconocer que has permanecido demasiado tiempo en un estado para el que no fuimos diseñados a largo plazo. Y que ha llegado el momento de aprender a regresar al otro estado, el estado de calma. El cuerpo humano no solo fue diseñado para sobrevivir, fue diseñado también para sanar. Esta capacidad de sanación se activa cuando el cerebro percibe que estamos a salvo. Cuando la mente se relaja, el sistema nervioso parasimpático, el sistema del descanso, de la regeneración.
de la reparación entra en acción. El corazón late más despacio. La respiración se vuelve profunda y rítmica. Los músculos se aflojan. La digestión se reactiva. El sistema inmunológico despierta de nuevo y las células reciben la orden de reparar tejidos, producir energía y regenerarse. Es como si el cuerpo dijera: ya no hay peligro. Ahora puedo dedicarme a cuidarte. En este estado, la química interna cambia por completo. El cortisol desciende. Aumenta la serotonina, que aporta bienestar emocional. Aumenta la dopamina, que impulsa la motivación. Y aumenta la oxitocina, que favorece el vínculo humano, la confianza y la conexión. Y entonces, no solo te sientes más tranquilo, también te vuelves más creativo, más empático, más lúcido y más capaz de disfrutar la vida en profundidad. La diferencia entre ambos estados es abismal. En el estado de alarma, el cuerpo solo piensa en sobrevivir. En el estado de calma, el cuerpo puede sanar, crear, aprender, amar. Y lo más sorprendente es que, para pasar de uno a otro, no hace falta cambiar el mundo externo. Lo que se necesita es aprender a cambiar la manera en que tu mente interpreta ese mundo. Porque recuerda, lo que activa la alarma no suele ser la realidad en sí, sino tu interpretación de esa realidad. Una misma situación puede vivirse como una amenaza o como un desafío, como una tragedia o como una oportunidad. La buena noticia es que esa interpretación puede entrenarse. Así como fortaleces un músculo cuando lo ejercitas. Fortaleces la calma cuando la practicas. Y cuanto más entrenas la capacidad de regresar al estado de calma, más fácil se vuelve. No se trata, por supuesto, de eliminar para siempre el estado de alarma. Eso sería absurdo. El estado de alarma tiene una función, y una función muy valiosa. Te protege en momentos de peligro real. Lo importante no es suprimirlo, sino equilibrarlo. Si pasas el 90% del tiempo en alarma y solo un 10% en calma, el cuerpo se agota. Si inviertes esa proporción, si vives el 90% del tiempo en calma y solo el 10% en alarma, entonces tu organismo dispone del espacio que necesita para regenerarse. Ese es uno de los desafíos más grandes de nuestra vida moderna: recuperar el equilibrio. Aprender a reconocer cuando estamos atrapados en la alarma y cómo regresar conscientemente a la calma. Y aquí quiero dejarte un mensaje de esperanza. No eres prisionero del estado de alarma. No estás condenado a vivir dentro de la ansiedad o de la tensión. Dentro de ti existe un interruptor. Un interruptor que puedes aprender a manejar. Cada vez que eliges respirar profundamente, cada vez que decides mirar una situación con otros ojos, cada vez que agradeces, en vez de quejarte, estás moviendo ese interruptor. Estás enseñando a tu cuerpo a pasar de la guerra a la paz. Este es el primer gran paso para entrenar tu mente y permitir que tu cuerpo recupere su capacidad de sanar. Reconocer que existen dos estados, que ambos son necesarios y que la elección en gran parte está en tus manos. Y a partir de aquí descubriremos cómo la mente, gracias a su plasticidad, puede entrenarse. ¿Cómo puedes desarrollar un cerebro que modifique su propio cableado para transformar el miedo en confianza, el agotamiento en vitalidad, la duda en esperanza? Y así, poco a poco, despertar ese poder de sanación que siempre ha estado dentro de ti. Cuando hablamos de entrenar el cuerpo, todos entendemos enseguida de qué se trata. Si levantas pesas, los músculos crecen. Si corres cada día, el corazón se fortalece. Si cuidas tu alimentación, tu metabolismo responde mejor. Es algo casi intuitivo. Lo que practicas se potencia.
Pero surge entonces una pregunta fascinante. ¿Qué ocurre con la mente? ¿Se puede entrenar también o es algo fijo, inmóvil, determinado por la genética o por la historia que hemos vivido? Durante mucho tiempo se pensó que el cerebro era rígido, que al llegar a la adultez quedaba prácticamente sellado en su estructura. Se creía que lo aprendido, lo vivido, quedaba grabado para siempre y que ya no era posible modificarlo. Pero hoy sabemos que esa idea quedó atrás. La neurociencia moderna, a través del estudio de la neuroplasticidad, nos ha mostrado algo liberador. El cerebro es moldeable, se transforma, cambia con cada experiencia, con cada pensamiento repetido, con cada emoción sostenida en el tiempo. Nuestro modo de pensar literalmente modifica la forma en la que el cerebro procesa la realidad, se organiza y reacciona. Y aquí aparece una noticia extraordinaria. Si podemos entrenar nuestros músculos, también podemos entrenar nuestra mente. Imagina ahora una pradera cubierta de hierba alta. La primera vez que decides cruzarla, te cuesta abrir camino. La hierba se resiste. La ruta es incierta. Pero si pasas por ese mismo lugar todos los días, poco a poco se forma un sendero. La hierba se aplasta, la ruta se define y el paso se vuelve más fácil. Así funcionan las neuronas. Cada vez que piensas de una manera determinada, refuerzas un camino neuronal. Si piensas desde el miedo, ese sendero del miedo se hace más ancho, más accesible, más rápido. Si piensas desde la confianza, el sendero de la confianza se fortalece. Entrenar la mente es elegir qué caminos quieres fortalecer. Es cultivar pensamientos, emociones y actitudes que abran rutas hacia la serenidad y hacia la salud. El primer paso en este entrenamiento es la atención. Tu atención es como un haz de luz, un foco que ilumina aquello a lo que se dirige. Donde pones tu atención, algo crece. Si la concentras en la amenaza se expande. Si la concentras en la posibilidad se vuelve visible y real. Por eso es tan importante aprender a dirigir la atención. No para negar lo negativo, sino para no quedar prisioneros de él. Cada vez que eliges observar lo que sí funciona en tu vida, lo que sí está bien en tu cuerpo, lo que sí te da esperanza, estás entrenando a tu mente para generar estados biológicos más saludables. Aquí es donde la experiencia humana y la ciencia se encuentran. Porque esto no va de repetir frases bonitas ni de obligarte a pensar positivo. Se trata de comprender que cada pensamiento es un impulso eléctrico que viaja por tus neuronas. Ese impulso eléctrico se convierte en un mensaje químico. Ese mensaje químico recorre tu sangre y llega a cada célula de tu cuerpo. Cuando piensas en algo que temes, tu cerebro produce cortisol. Cuando piensas en algo que agradeces, tu cerebro produce serotonina. El pensamiento se convierte en biología. Y lo más interesante es que cuanto más repites un tipo de pensamiento, más automático se vuelve. Si entrenas tu mente en la gratitud, llegará un momento en que tu cerebro buscará lo bueno casi sin esfuerzo. Si entrenas tu mente en la calma, llegará un día en que tu cuerpo regresará más rápido al equilibrio después del estrés. Muchas personas me preguntan: Mario, ¿cuánto tiempo debo dedicar para entrenar mi mente? Y yo siempre respondo lo mismo. Lo importante no es la cantidad, es la constancia. 5 minutos al día, bien hechos, transforman más que 1 hora de práctica una vez al mes. Porque lo que cambia el cerebro no es la intensidad ocasional,
sino la repetición cotidiana. Igual que no construyes un cuerpo fuerte levantando una pesa una sola vez, tampoco entrenas tu mente con un ejercicio aislado. Es el hábito el que produce la transformación. Puedes comenzar con algo tan simple como detenerte 3 veces al día, respirar profundamente, observar tus pensamientos y elegir conscientemente uno nuevo. Esa práctica repetida empieza a crear senderos de serenidad. Empieza a enseñarle a tu cuerpo que no todo es amenaza, que existe un lugar interno de seguridad al que puedes regresar siempre, incluso cuando fuera las cosas no sean fáciles. He sido testigo de transformaciones sorprendentes fruto de este entrenamiento. Personas que llegaban agotadas, tristes, convencidas de que nada podía mejorar, y que poco a poco, aprendiendo a entrenar su mente, recuperaban la energía, la motivación, la esperanza. Recuerdo el caso de un hombre con insomnio crónico. Cada noche repasaba mentalmente todo lo negativo del día. Comenzó a practicar la gratitud antes de dormir. 3 cosas buenas, por pequeñas que fueran. Durante los primeros días no notó gran cosa, pero después de 3 semanas, su mente empezó a calmarse y el sueño regresó. Y con él volvió la vitalidad. O el caso de una mujer con dolores digestivos recurrentes. Descubrió que cada vez que se estresaba, su estómago reaccionaba como una alarma interna. Aprendió técnicas sencillas de respiración y meditación breve. Cada vez que sentía tensión, hacía una pausa de 1 minuto. En pocas semanas sus síntomas disminuyeron. No fue un milagro. Fue el resultado de una mente que aprendió a dejar de disparar la alarma y a activar el modo de sanación. Quiero que sepas algo muy importante. No importa cuántos años lleves viviendo en el estado de alarma. No importa cuántas veces te hayas sentido atrapado en la negatividad o en el miedo. Siempre puedes entrenar tu mente. Siempre puedes crear nuevos caminos en tu cerebro. Siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. Y lo más hermoso es que este entrenamiento no solo transforma tu biología, también transforma tu manera de relacionarte con los demás. Cuando tu mente está en calma, escuchas mejor. Cuando tu mente está agradecida, compartes más. Cuando tu mente está confiada, inspiras confianza a quienes te rodean. Entrenar la mente no es un lujo personal. Es un acto de responsabilidad hacia tu salud y, en cierto modo, un regalo para el mundo. Porque cada vez que una persona aprende a vivir con más equilibrio, con más serenidad, con más conciencia, el entorno entero cambia un poco. Y eso, en realidad, es uno de los mayores poderes que tenemos, el poder de transformar lo que somos para iluminar lo que vivimos. Hasta aquí hemos comprendido algo esencial. La mente tiene el poder de enfermar el cuerpo, pero también tiene la extraordinaria capacidad de sanarlo. Y cuando esta verdad se hace consciente, surge una pregunta inevitable, casi natural. ¿Cómo entrenamos a la mente para que deje de ser una fuente de amenaza y se convierta en un verdadero aliado? ¿Qué prácticas concretas podemos aplicar en nuestra vida diaria para despertar ese poder interior que tantas veces permanece dormido? Quiero presentarte 5 métodos. Sencillos, profundamente humanos, sustentados por la ciencia. Y esto es lo más importante, accesibles para cualquier persona, sin importar su edad, su historia o su nivel de conocimiento. Son 5 caminos que, practicados con constancia, no solo transforman la mente, sino que modifican la biología del cuerpo. Comencemos con el primero, la pausa consciente. Vivimos en un mundo acelerado, siempre corriendo, siempre conectados,
siempre reaccionando. La mente, sin descanso, salta de una idea a otra como un mono inquieto que nunca se detiene, y por eso el primer paso para entrenarla consiste justamente en hacer lo contrario. Detenerse, crear un pequeño espacio entre lo que sucede afuera y la respuesta que damos, abrir una brecha de conciencia en la que podamos respirar y observar cómo hacerlo. De una forma sorprendentemente simple, varias veces al día, dedica 2 minutos a respirar de manera consciente. Inhala lentamente por la nariz. Exhala por la boca, despacio, como si liberaras un peso. Observa tu respiración. Observa tus pensamientos sin entrar en ellos, sin juzgarlos, dejándolos pasar como nubes que cruzan el cielo. En esos 2 minutos, tu cerebro recibe un mensaje poderoso. No hay peligro. Puedes relajarte. El sistema nervioso parasimpático, el sistema de la calma y la reparación, se activa. El cortisol desciende. Los músculos se aflojan. La mente se ordena. He visto personas transformar su día entero con solo 3 pausas conscientes. Parece poco, pero la repetición crea nuevos caminos neuronales. La pausa se vuelve un refugio interno, una forma de retornar al equilibrio. El segundo método tiene que ver con algo que todos hacemos sin darnos cuenta. El lenguaje interior. Todos tenemos una voz interna que nos acompaña desde que abrimos los ojos por la mañana hasta que cerramos los párpados por la noche. Esa voz puede ser una aliada o un verdugo. Muchas veces es dura, crítica, excesivamente exigente. Soy un fracaso. Esto no tiene solución. No puedo más. Cuando esa voz nos habla así, el cuerpo lo interpreta como una amenaza. Se enciende la alarma, el cortisol sube. El sistema inmune se resiente y, poco a poco, esa forma de hablarnos se convierte en un ataque silencioso. ¿Qué pasaría si cambiáramos ese diálogo? ¿Qué ocurriría si, en lugar de decir no puedo más, dijéramos voy a dar un paso más? Si, en lugar de repetir soy un desastre, dijéramos estoy aprendiendo. El cerebro no distingue si esas palabras vienen de alguien externo o de nuestra propia mente. Responde igual. Si te hablas con compasión, tu cuerpo recibe un mensaje de apoyo. Si te hablas con violencia, recibe un mensaje de amenaza. Te propongo un ejercicio sencillo. Durante una semana, escribe cada noche 3 frases con las que quieras hablarte al día siguiente. Hoy elegiré ver las oportunidades. Hoy me trataré con respeto. Hoy recordaré que soy más fuerte de lo que imagino. Al repetirlas, no solo cambias tu diálogo, también cambias tu biología. Creas senderos de autoconfianza, serenidad y claridad. El tercer método es la gratitud. El cerebro humano tiene un sesgo natural hacia lo negativo. Es parte de nuestra historia evolutiva. Detectar amenazas era crucial para sobrevivir. Pero en el mundo actual, ese sesgo, lejos de protegernos, muchas veces nos enferma. Nos atrapamos en lo que falta, en lo que duele, en lo que salió mal. La práctica de la gratitud rompe este patrón. Nos obliga a mirar lo que sí está presente, lo que sí funciona, lo que sí nos da alegría. Antes de dormir, escribe 3 cosas por las que te sientas agradecido. Pueden ser pequeñas. Una conversación bonita, un gesto amable, la luz de la mañana, la risa de un hijo, el simple hecho de estar vivo.
Cuando lo haces, el cerebro libera dopamina y serotonina. Se activan zonas asociadas a la calma y a la motivación. Y poco a poco, tu mente aprende a mirar la vida con otros ojos. La gratitud no cambia las circunstancias externas, pero transforma la forma en que te relacionas con ellas. Y esa transformación tiene efectos directos sobre tu cuerpo, tu sistema inmune, tu energía. El cuarto método es la coherencia interior. Mucho del estrés que sentimos no viene de lo que ocurre fuera, sino de la incoherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Cuando piensas una cosa, sientes otra y actúas de una tercera forma, tu cuerpo lo percibe como un conflicto interno. Y ese conflicto consume energía. Por ejemplo, quieres cuidarte, pero comes compulsivamente. Deseas descansar, pero sigues trabajando hasta tarde. Buscas paz, pero alimentas pensamientos de crítica. El cuerpo detecta esta fractura interior y responde con tensión, ansiedad y cansancio. Entrenar la coherencia significa aprender a alinear pensamiento, emoción y acción. Requiere honestidad, requiere valentía, pero produce una paz profunda. Un ejercicio sencillo. Al terminar el día, pregúntate si tus acciones reflejaron lo que realmente deseas. Si la respuesta es no, no te culpes. Solo toma nota y decide qué pequeño ajuste puedes hacer mañana. La coherencia interior ilumina la mente y serena el cuerpo. El quinto método es el sueño. Ese gimnasio invisible del cerebro. Muchas personas lo ven como un lujo, como una pérdida de tiempo, nada más lejos de la realidad. El sueño es el momento en que el cerebro limpia toxinas, regula emociones, consolida recuerdos y repara tejidos. Sin un sueño profundo, la mente se irrita, el cuerpo se inflama y las defensas disminuyen. Entrenar el sueño es entrenar la mente. Puedes hacerlo creando rutinas sencillas. Acostarte y levantarte a la misma hora. Evitar pantallas 1 hora antes de dormir. Leer o escribir para cerrar el día. Convertir tu habitación en un espacio sagrado para el descanso. Cuando duermes bien, la mente amanece clara. El cuerpo se regenera y tienes más energía para practicar todos los demás métodos. La pausa consciente, el lenguaje interior, la gratitud, la coherencia y el sueño. Estos 5 métodos no requieren tecnología avanzada ni inversiones costosas. Requieren decisión, constancia y un deseo sincero de vivir de otra manera. Si los practicas, tu mente aprenderá a dejar de encender la alarma sin motivo. Y tu cuerpo, ese organismo sabio que siempre busca el equilibrio, tendrá, por fin, el espacio que necesita para hacer lo que mejor sabe hacer: sanar. Hasta este momento hemos explorado el poder inmenso de la mente. Hemos visto cómo los pensamientos moldean las emociones y cómo las emociones, a su vez, alteran la biología más íntima del organismo. Pero hay algo fundamental que necesitamos comprender en toda su profundidad. La comunicación entre mente y cuerpo no es de una sola vía. No es la mente enviando órdenes al cuerpo como un jefe que dirige subordinados. Es un diálogo constante, un flujo ininterrumpido de señales que suben y bajan, que viajan desde las vísceras hacia las neuronas, desde los músculos hacia las emociones, desde la respiración hacia los estados de ánimo. Entender ese diálogo es esencial para entrenar la mente y permitir que el cuerpo recupere su capacidad natural de sanar. Uno de los descubrimientos más fascinantes en este campo es el eje intestino-cerebro, eso que muchos científicos llaman hoy nuestro segundo cerebro.
Durante siglos creímos que el cerebro era el único centro del pensamiento, de las emociones, de las decisiones. Pero los avances de la neurociencia han derribado esa idea. Hoy sabemos que en el intestino existe una red inmensa de neuronas, alrededor de 100 millones, más que las que tenemos en toda la médula espinal. Ese sistema nervioso entérico no solo regula la digestión, también produce neurotransmisores esenciales como la serotonina, la dopamina y el GABA, y se comunica directamente con el cerebro a través del nervio vagal, esa autopista neuronal que conecta lo que sientes en el abdomen con lo que interpretas en tu mente. Esto significa algo muy profundo. El estado de tu intestino influye directamente en tu estado de ánimo, en tu claridad mental, en tu capacidad de concentración y en tus niveles de energía. Piensa en este dato sorprendente. Aproximadamente el 90% de la serotonina del cuerpo, la hormona de la felicidad y del bienestar, se produce en el intestino. Si tu microbiota está desequilibrada, tu cerebro no recibe serotonina suficiente y lo que sientes no es solo tristeza o mal humor sin razón. Lo que aparece es ansiedad, irritabilidad, desconexión e incluso depresión. Por eso, cuando entrenamos la mente para sanar el cuerpo, también necesitamos entrenar al cuerpo para sostener a la mente. No son realidades separadas, son compañeros inseparables de viaje. Seguro que lo has experimentado. Cuando estás nervioso, tu estómago se revuelve, se tensa, se cierra. Antes de una entrevista importante puedes tener diarrea, estreñimiento o náuseas. Ese es el eje intestino-cerebro en acción. Y lo mismo ocurre en sentido contrario. Si pasas semanas comiendo alimentos ultraprocesados, durmiendo poco o abusando del alcohol, tu intestino se inflama. Esa inflamación genera moléculas que viajan al cerebro y lo ponen en estado de alarma. Y entonces te sientes más ansioso, más irritable, más desconcentrado. No es que estés de mal humor sin motivo, es que tu cuerpo te está hablando y muchas veces no sabemos escuchar su lenguaje. Hablemos ahora del cortisol, una hormona que hemos mencionado varias veces. El cortisol es maravilloso cuando aparece en pequeñas dosis. Te ayuda a despertar por la mañana, te da energía para enfrentar un examen o reaccionar rápido ante un imprevisto. El problema surge cuando esta hormona se mantiene elevada durante días o semanas, cuando la alarma interna nunca se apaga. En ese escenario, el cortisol deja de ser protector y se convierte en un agente de desgaste. Debilita el sistema inmunológico, eleva la presión arterial, altera el metabolismo y aumenta la resistencia a la insulina. Interfiere con el sueño, dificulta la concentración y acelera el envejecimiento de las células. Un estudio realizado en la Universidad de Stanford demostró que las personas sometidas a estrés crónico tenían telómeros más cortos. Los telómeros son las puntas de los cromosomas, una especie de reloj biológico que determina cuánto puede vivir una célula. Cuanto más cortos son, más rápido envejecemos. ¿Qué los acortaba? El estrés sostenido, el exceso de cortisol. Por eso, aprender a calmar la mente no es solo un acto emocional, es un auténtico antídoto contra el envejecimiento prematuro y contra el deterioro de nuestra salud. Hay algo más que debemos comprender: la inflamación silenciosa. La inflamación aguda es necesaria para reparar tejidos o combatir infecciones, pero cuando se vuelve crónica, se convierte en un enemigo oculto, presente en el origen de enfermedades cardiovasculares, autoinmunes, metabólicas y neurodegenerativas. Y aquí hay un punto crucial. El estrés mental es uno de los mayores promotores de esa inflamación silenciosa. El miedo constante, la ansiedad, la hostilidad
la falta de perdón, generan moléculas inflamatorias. En cambio, estados como la gratitud, la compasión, la conexión humana y la esperanza reducen notablemente la inflamación. Esto no es poesía, es bioquímica, es ciencia confirmada una y otra vez. Muchas personas viven atrapadas en un círculo vicioso. Mente estresada, cuerpo inflamado, peor digestión, menos serotonina, más ansiedad, peor sueño, más cortisol, más enfermedad. Un bucle que se retroalimenta y que desgasta lentamente. La buena noticia es que ese círculo puede invertirse. Podemos crear un círculo virtuoso. Mente más calmada, cuerpo equilibrado, mejor digestión, más serotonina, mayor serenidad, mejor sueño, más energía, más salud. Y lo extraordinario es que el interruptor para cambiar de un círculo al otro se encuentra en nuestras decisiones diarias, en cómo respiramos, cómo pensamos, cómo nos alimentamos, cómo descansamos. Quiero que lo imagines de una manera muy sencilla. Tu mente es como el software, tu cuerpo es como el hardware. Puedes tener el mejor hardware, pero si el software está lleno de virus, el sistema no funciona. Y puedes tener un software brillante, pero si el hardware está dañado o inflamado, tampoco funciona. La clave es cuidarlos juntos, escucharlos juntos, entrenarlos juntos, atender al cuerpo para que la mente pueda pensar con claridad y entrenar la mente para que el cuerpo pueda vivir en paz. Piensa ahora en tu cuerpo como un jardín. Si el suelo está seco, lleno de maleza, ninguna semilla florece. Ese suelo seco es el cuerpo intoxicado por el estrés, agotado por la inflamación, debilitado por la falta de descanso. Pero si riegas la tierra, si la nutres con alimentos reales, si la cuidas del exceso de tóxicos, si la proteges del estrés, la tierra cambia. Y entonces la semilla tu mente en calma, tu esperanza, tu capacidad de sanar florece. Entrenar la mente sin cuidar el cuerpo es como plantar semillas en tierra árida. Cuidar el cuerpo sin entrenar la mente es como regar un jardín fértil, pero sembrarlo de semillas de miedo. Necesitamos ambas cosas. La unión profunda entre mente y cuerpo. La alianza entre lo físico y lo emocional. Y cuando esa unión se da, cuando el organismo entero vuelve a trabajar en armonía, ocurre algo verdaderamente extraordinario. El cuerpo recobra su capacidad natural de sanar. Y ese, en el fondo, es el viaje que estamos aprendiendo a recorrer. Hemos recorrido un camino largo y profundamente revelador. Hemos visto cómo la mente influye en el cuerpo en cada instante. Cómo un pensamiento puede convertirse en química. Cómo una emoción sostenida deja huellas reales en las células. Hemos explorado esos dos estados en los que transcurre nuestra vida. La alarma que nos desgasta y la calma que nos sana. Hemos descubierto que la mente no es rígida, que puede entrenarse, que igual que fortalecemos un músculo podemos fortalecer la serenidad, la gratitud, la confianza. Y también hemos comprendido que el cuerpo habla, que el intestino, el sueño, la inflamación, el cortisol, son mensajes que nos muestran cómo estamos viviendo por dentro. Y ahora llega el paso más importante. Pasar de la teoría a la práctica, de la idea a la acción. Porque el conocimiento es valioso, pero la transformación ocurre cuando decides aplicarlo. Quiero invitarte a algo muy simple, profundamente humano. No necesitas cambiar tu vida entera de un día para otro. No necesitas hacerlo todo perfecto
ni convertirte en una versión idealizada de ti mismo. Solo necesitas empezar. Con un gesto pequeño, con una decisión diaria que abra un espacio de consciencia en tu vida. Quizá hoy decidas detenerte 2 minutos para respirar de manera consciente. Quizá mañana te sorprendas hablándote con un tono más amable, más compasivo. Quizá esta noche, antes de dormir, escribas 3 cosas por las que te sientes agradecido. Eso es suficiente para comenzar. Eso es suficiente para encender una chispa. Y una chispa, con el tiempo, puede convertirse en un fuego de transformación capaz de iluminar cada rincón de tu existencia. Quiero compartir contigo un secreto sencillo pero poderoso. No es lo que haces una vez, lo que cambia tu vida, sino lo que repites cada día. Son las pequeñas prácticas constantes, las pausas, la gratitud, la coherencia, el descanso, las que moldean tu cerebro, entrenan tu mente y regeneran tu cuerpo. Así que no esperes resultados mágicos en 24 horas. Permítete avanzar poco a poco, celebra cada paso, confía en que, aunque no siempre lo notes, tu mente y tu cuerpo están aprendiendo, están creando nuevos caminos, están recordando cómo volver a la paz. Y hay algo más. Entrenar tu mente no es solo un regalo para ti. También lo es para quienes tienes alrededor. Cuando tú estás en calma, transmites calma. Cuando tú vives con gratitud, inspiras gratitud. Cuando eliges la esperanza, la enciendes en otros. El mundo necesita personas que sepan transformar el miedo en confianza, el resentimiento en compasión, la desesperanza en acción constructiva. Al entrenar tu mente, no solo sanas tu cuerpo, contribuyes a un mundo más sereno, más humano, más consciente. Tal vez pienses, Mario, es demasiado tarde para mí. Y quiero decirte, desde lo más profundo, que nunca es demasiado tarde. El cerebro cambia hasta el último día de nuestra vida. La mente puede aprender siempre. El cuerpo tiene una capacidad de regeneración mayor de la que imaginamos. Tu historia no está escrita del todo. Tu futuro no está determinado. Siempre puedes abrir un nuevo capítulo. Por eso, hoy, aquí y ahora, quiero hacerte una invitación. Entrena tu mente. Abrázate a la calma. Cultiva la gratitud. Cuida tu cuerpo con consciencia. Elige la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Respeta tu descanso como el regalo que es. Y observa con asombro, con paciencia, con humildad, cómo poco a poco tu cuerpo responde, cómo recupera la energía, cómo se abre a la sanación. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser constante. Porque dentro de ti existe una fuerza inmensa, una fuerza que puede transformar tu salud, tu vida, tu mundo. Ese poder ha estado siempre ahí, esperando que lo despiertes. El viaje comienza con un pensamiento, y ese pensamiento puede nacer ahora mismo. La decisión está en tus manos. ¿Vas a entrenar tu mente para sanar tu cuerpo? Yo creo que sí. Creo que estás listo. Y me honra profundamente acompañarte en este camino hacia tu propia transformación. Y antes de despedirnos, quiero dejarte con una reflexión final, una especie de abrazo profundo envuelto en palabras, porque lo que hemos compartido no es simplemente información, ni una serie de prácticas desvinculadas, ni un conjunto de teorías bonitas. Lo que hemos vivido juntos es una invitación a recordar quién eres en realidad. Un ser humano dotado de una capacidad inmensa para transformarse, para renovarse,
para reconstruirse desde dentro. Y esa capacidad no depende de la suerte, ni de la edad, ni de las circunstancias externas. Depende de tu compromiso contigo mismo, de tu decisión de mirar hacia adentro y escuchar lo que la vida intenta decirte a través de tu mente y de tu cuerpo. Me gustaría que imaginaras por un momento tu vida dentro de unas semanas, dentro de unos meses. Imagina que has empezado a entrenar tu mente con pequeños gestos. La pausa consciente en mitad del día. Ese instante de silencio donde tu respiración te recuerda que no estás en peligro. El lenguaje interior que cada mañana eliges cultivar como si fuera una semilla. La gratitud que escribes antes de dormir, que te ayuda a ver la belleza que muchas veces pasa desapercibida. La coherencia entre lo que sientes y lo que haces. Esa honestidad que alinea tu vida con tu verdad. El descanso que respetas como un acto sagrado. Imagina cómo sería despertar un día y darte cuenta de que algo dentro de ti ha cambiado. No de golpe, sino suavemente. Como el amanecer que ilumina un paisaje sin que te des cuenta del momento exacto en que ocurrió. Tal vez descubras que tienes más energía, que respiras con mayor libertad, que tu cuerpo responde con menos tensión y más equilibrio. Tal vez sientas que las dificultades ya no te rompen, sino que te enseñan. Que la vida sigue teniendo retos, pero que tú tienes más herramientas, más presencia, más serenidad para enfrentarlos, porque entrenar la mente no elimina los desafíos. Lo que hace es darte un lugar interior firme desde el cual mirarlos. Ese lugar se llama conciencia, y cuando lo habitas, nada te domina por completo, ni el miedo, ni la ansiedad, ni las dudas. Todo se vuelve manejable desde la calma, desde la claridad. Y quiero que sepas que cada pequeño cambio que haces dentro de ti no termina en ti. Se expande, se vuelve una corriente que toca a quienes están cerca. Tu pareja, tus hijos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, ellos sentirán tu serenidad, incluso aunque no sepas explicarla, sentirán tu presencia, tu manera de escuchar, tu capacidad de comprender. Sin juzgar, la transformación interna siempre tiene un eco externo. Y ese eco es quizá una de las contribuciones más hermosas que puedes hacer al mundo, ofrecer una versión de ti más consciente, más compasiva, más conectada. Quiero que te lleves también un mensaje de profunda esperanza. No importa cuántas veces hayas caído, no importa si has vivido años atrapado en la alarma, en la ansiedad, en el agotamiento, el simple hecho de estar aquí, escuchando, reflexionando, sintiendo, dice mucho de ti. Significa que algo dentro de ti quiere cambiar, quiere sanar, quiere volver a la vida con más fuerza y más luz. Y ese deseo, aunque ahora te parezca pequeño, es más poderoso de lo que imaginas. Ese deseo ya está moviendo algo dentro de ti. Así que mientras avanzas, recuerda siempre que este camino no se recorre con prisa, sino con constancia, con amor hacia ti mismo, con paciencia. La mente se entrena como se entrena el corazón, con repetición, con ternura, con atención. El cuerpo responde como un amigo fiel cuando le das lo que necesita. Descanso, alimento, movimiento, silencio, esperanza. Y ambos mente y cuerpo se convierten en aliados cuando tú decides tratarlos como un hogar, no como una carga. Así cierro este capítulo contigo, pero no lo cierro del todo. Porque este final no es un final, es un comienzo luminoso, valiente y profundamente humano. El viaje continúa dentro de ti,
Y cada día, cada pensamiento, cada respiración consciente te recuerda que tienes en tus manos un poder que puede cambiarlo todo. El poder de entrenar tu mente para sanar tu cuerpo y para transformar tu vida